Pedro veía la manzana como un tablero de ajedrez financiero y el pequeño edificio histórico en el centro era un peón obstinado que bloqueaba su jaque mate. Cada informe que llegaba a su escritorio de caoba mencionaba a la jefa de obra, Sofía, y su exasperante insistencia en técnicas de restauración lentas y caras que retrasaban la demolición planificada. Para él, aquello era más que incompetencia, era una afrenta personal, una resistencia romántica, casi infantil, contra el avance inevitable de su proyecto multimillonario. Había convocado aquella reunión no para negociar, sino para aplastar. Su paciencia se había agotado con las minucias de vigas podridas y frescos ocultos que ella insistía en preservar como si fueran tesoros. Ese edificio iba a caer y esa mujer iba a aprender cuál era su lugar. En la estéril sala de reuniones, rodeada por los ingenieros de Pedro, todos hombres, todos visiblemente incómodos, Sofía se sentía como una pieza de museo fuera de lugar. El aire olía a café quemado y a aire acondicionado viciado. Traía consigo no planos de hormigón ni acero, sino fotografías detalladas de los entablamentos de madera, muestras del estuco original y un informe minucioso sobre la integridad estructural que podía ser salvada. Intentó explicar, con su voz calmada pero firme, la importancia histórica de los arcos mudéjares ocultos, el valor del trabajo artesanal que estaba intentando rescatar. Sabía que hablaba para oídos sordos, para mentes que solo comprendían el lenguaje de los metros cuadrados y las tasas de retorno. Pero el legado de su abuelo, el constructor original de aquel edificio, exigía que lo intentara, aunque la derrota pareciera la única salida lógica. Pedro escuchó el apasionado informe de Sofía sobre arcos mudéjares y estucos originales con una impaciencia creciente que apenas lograba disimular. Tamborileaba los dedos sobre la mesa de cristal. Para él, aquello era ruido, sentimentalismo que le costaba dinero. La interrumpió a mitad de una frase sobre la técnica del esgrafiado, su voz cortante silenciando la sala. «Señora Sofía», dijo, inclinándose sobre la mesa, fijando en ella una mirada que solía hacer que sus subordinados se encogieran. «Agradezco su clase de historia, pero estamos hablando de negocios. Su trabajo aquí es facilitar la demolición, no dificultarla con descubrimientos irrelevantes. Su terquedad me está costando una fortuna». Miró a sus ingenieros, como buscando validación. Francamente, empiezo a cuestionar si una mujer tiene la objetividad necesaria para gestionar una obra de esta complejidad. La frase quedó flotando en el aire, cargada de un sexismo calculado, diseñada para humillarla y desestabilizarla. Sofía sintió la sangre subirle al rostro. Un calor furioso, pero mantuvo la postura erguida, negándose a darle la satisfacción de verla vacilar. Las miradas incómodas de los otros hombres en la sala solo reforzaron su soledad en aquella batalla. Ya había enfrentado ese tipo de prejuicio antes. La duda sutil o abierta sobre su competencia en un mundo dominado por hombres. Pero la forma en que Pedro lo usó, no como una opinión, sino como un arma para silenciarla, fue particularmente cruel. Respiró hondo. El olor a polvo de tiza de sus muestras le recordó el trabajo real, el legado que defendía. «Mi objetividad, señor Pedro», respondió, su voz baja pero vibrando con una intensidad contenida, «está enfocada en hacer mi trabajo correctamente, lo que incluye evaluar la estructura y la historia de este edificio. La complejidad no está en mi género, sino quizás en su dificultad para ver valor más allá del beneficio inmediato». Su respuesta, tan calmada y tan afilada, silenció la sala de reuniones. Pedro sintió la mirada de sus ingenieros sobre él, una mezcla de sorpresa y tal vez incluso de admiración disimulada por la mujer que se había atrevido a enfrentarlo. Su intento de humillarla había fracasado. En lugar de eso,
Ella le había devuelto la acusación con una precisión quirúrgica, exponiendo su propia miopía. Su rabia se intensificó, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo, una irritación incómoda por haber logrado perturbarlo. Él no estaba acostumbrado a perder el control de una conversación. Se levantó abruptamente. La silla chirrió contra el suelo, un sonido agresivo que rompió la tensión. «Basta de charla», dijo, su voz recuperando la dureza. «Vamos a la obra. Quiero ver con mis propios ojos esta importancia histórica que está retrasando mi proyecto. Quizás una mirada más práctica resuelva este asunto». Era una amenaza velada, una promesa de que él mismo encontraría el fallo que justificaría su impaciencia. La visita a la obra, esa misma tarde, fue una colisión de mundos aún más flagrante que la reunión. Pedro llegó en su coche importado, el brillo de la pintura contrastando con el polvo de ladrillo que flotaba en el aire. Salió, impecable con su traje oscuro, e inmediatamente sintió el polvo adherirse a sus caros zapatos italianos. El sonido de la obra, martillos golpeando, sierras cortando, voces dando órdenes, era una cacofonía que ofendía sus oídos acostumbrados al silencio controlado de su oficina. Miró el edificio parcialmente destripado, los andamios que lo cubrían como un exoesqueleto metálico, y su primer pensamiento fue de repulsión. Aquello era una ruina, un esqueleto aferrándose tercamente a la vida. La idea de preservar eso le pareció aún más absurda allí, en medio del caos palpable de la reconstrucción. Sofía lo esperaba junto a la entrada improvisada, casco en la cabeza y botas embarradas, su figura pequeña pero sólida en medio de la frenética actividad. No le ofreció un casco ni se disculpó por el polvo. Simplemente le hizo un gesto con la cabeza para que la siguiera, asumiendo su papel de guía en aquel territorio que era indiscutiblemente suyo. Lo condujo a través del laberinto de andamios y puntales, sus movimientos ágiles y seguros contrastando con la vacilación de Pedro, que intentaba proteger su traje del polvo y evitar los obstáculos del suelo. Sintió las miradas curiosas de los trabajadores, hombres rudos y cubiertos de polvo, que lo evaluaban en silencio. En ese ambiente, su autoridad se evaporaba. Él era solo el trajeado, el intruso que no pertenecía allí. Su intento de intimidarla en su territorio, la obra, se estaba volviendo en su contra. Lo llevó hasta el corazón del edificio, a un amplio salón donde el techo había sido parcialmente retirado, revelando la compleja estructura de vigas de madera oscura por encima. La luz del sol entraba por aberturas improvisadas, creando haces de polvo danzante que iluminaban frescos desvaídos en las paredes, antes ocultos bajo capas de pintura y yeso. «Esto», dijo Sofía, su voz resonando ligeramente en el amplio espacio, señalando un detalle particular en uno de los frescos. Es lo que intentaba explicarle. Pedro se acercó, su mirada escéptica tratando de encontrar el fallo, pero lo que vio fue la inesperada delicadeza de un trazo antiguo, la sugerencia de una historia olvidada. Antes de que pudiera formular una respuesta desdeñosa, oyó un sonido extraño, un gemido prolongado venido de arriba, no del viento, sino de la propia estructura del edificio. Un sonido que hizo que todos los trabajadores en el salón levantaran la cabeza con súbita alarma. El gemido de la estructura se intensificó, transformándose en un crujido seco y agudo que resonó por el salón, silenciando instantáneamente todo el trabajo. Polvo y pequeños escombros comenzaron a caer del techo parcialmente abierto. Los trabajadores gritaron un aviso al unísono, un sonido instintivo de alarma. Pedro miró hacia arriba, sus ojos desorbitados de pánico, viendo una de las vigas principales de madera oscura desplazarse visiblemente, su antigua unión cediendo bajo un peso invisible. Su instinto, entrenado para evaluar riesgos financieros, reconoció un tipo diferente de colapso inminente.
El suelo bajo sus pies pareció vibrar. Su primera reacción fue la de huir, la misma reacción que lo guiaba en los negocios: cortar pérdidas, salvarse. Pero antes de que pudiera dar un paso, sintió una mano agarrar su brazo con una fuerza sorprendente. Era Sofía. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos no mostraban pánico, solo una concentración feroz. «¡No corra!», gritó ella por encima del ruido creciente. «¡Aquí! Debajo del arco». Lo arrastró con una urgencia que no admitía negativa, no hacia la salida, sino hacia un arco de piedra macizo que él apenas había notado antes, una estructura antigua que parecía más sólida que el resto del salón. En el momento en que se refugiaron bajo su curva protectora, oyeron el sonido ensordecedor de madera astillándose y de mampostería derrumbándose. Una densa nube de polvo engulló el salón, sumergiéndolos en una oscuridad sofocante. El aire de repente espeso e irrespirable. El suelo tembló violentamente. El colapso, que Pedro había venido a acelerar, había sucedido por sí solo, atrapándolo en su propia trampa. La oscuridad era casi total, densa con el polvo acre que ardía en los ojos y la garganta de Pedro. El aire era pesado, difícil de llevar a los pulmones. El rugido ensordecedor del colapso había dado paso a un silencio aterrador, solo roto por el sonido de pequeños escombros que seguían cayendo y el de su propia respiración jadeante. El pánico, frío y pegajoso, amenazó con dominarlo. Estaba atrapado, enterrado tal vez. Su mente, acostumbrada a controlar todos los escenarios, estaba en blanco, incapaz de procesar la magnitud de aquel desastre. Sintió un movimiento a su lado y giró la cabeza instintivamente. En la penumbra polvorienta vio la silueta de Sofía, increíblemente cerca, casi tocándolo. Ella tosía, pero sus movimientos eran controlados, evaluando el espacio limitado bajo el arco. En ese momento, bajo toneladas de historia que amenazaban con aplastarlos, la jerarquía entre ellos se disolvió. Eran solo dos personas atrapadas en la oscuridad. Sofía recuperó el aliento más rápido. Su experiencia en obras le había enseñado a no entrar en pánico, a evaluar, a actuar. Sacó una pequeña linterna del bolsillo de su chaleco de trabajo, y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando una nube de polvo que danzaba en el aire confinado. El arco de piedra había aguantado firme, creando una pequeña bolsa de supervivencia en medio de la destrucción. Vigas de madera partidas y trozos de mampostería bloqueaban la salida, una pared caótica de escombros. Apuntó la luz hacia Pedro, un gesto rápido y clínico. «¿Está herido?», preguntó, su voz ahogada por el polvo, pero sorprendentemente tranquila. Su preocupación no era personal, era la evaluación de un profesional ante una víctima. Pero para Pedro, oír su voz, ver su calma en medio de aquel infierno, fue la primera ancla a la que se aferró. Él negó con la cabeza, incapaz de hablar, sintiendo solo el sabor amargo del polvo en la boca. Pedro la observó mientras ella movía el haz de luz de la linterna, examinando los bordes de la pila de escombros, evaluando la estabilidad precaria de las vigas partidas por encima de ellos. Su calma no era la indiferencia de quien está en shock, era la concentración de alguien que entiende los riesgos, pero se niega a ser paralizado por ellos. Ella sabía qué hacer. En aquel espacio confinado y peligroso, su competencia era la única autoridad que importaba. Él, el hombre que daba órdenes a ejércitos de ingenieros y abogados, era ahora completamente inútil. Un pasajero asustado dependiente de la pericia de la mujer que había humillado horas antes. Sintió una nueva oleada de vergüenza, más profunda esta vez, no por su arrogancia pasada, sino por su actual y total impotencia. Su vida entera había sido construida sobre la ilusión de control y había bastado un techo derrumbándose para mostrarle la verdad de su fragilidad. Sofía terminó su evaluación inicial.
La situación era grave, pero no desesperada. El arco de piedra era sólido, una obra maestra de ingeniería antigua que les había salvado la vida. Había aire circulando por pequeñas grietas en los escombros, suficiente para respirar. El mayor peligro inmediato era un nuevo colapso. «Necesitamos quedarnos quietos», dijo, su voz baja, pero resonando en el silencio polvoriento. «No toque nada. Cualquier movimiento puede desestabilizar el resto». Apuntó la luz a su rostro de nuevo. Pero esta vez su mirada era menos clínica, más humana. «¿Puede respirar bien? El polvo está muy fuerte». Su preocupación, aunque profesional, era un pequeño faro en aquella oscuridad. Él asintió con la cabeza, la garganta demasiado seca y apretada para hablar. Ella comprendió. Sacó una pequeña botella de agua de la bolsa de su cinturón y se la extendió. «Beba despacio». Él aceptó la botella con manos temblorosas. El plástico frío, un bienvenido contraste con el calor del miedo que aún lo consumía. Bebió despacio, el agua aliviando la áspera sequedad de su garganta, cada trago un pequeño acto de rendición a su dependencia de ella. La observó mientras ella se sentaba en el suelo polvoriento, apoyada contra la pared curva del arco, su postura alerta, pero no tensa. No demostraba miedo, solo una vigilancia paciente. La mujer que él había tildado de emocional y poco objetiva, era ahora la personificación de la calma y la competencia en medio del caos. La ironía de la situación era abrumadora. Él, el hombre que demolía obstáculos con la fuerza del capital, dependía ahora totalmente de la fuerza tranquila de la mujer cuyo mundo había venido a demoler. Su humillación anterior en la sala de reuniones no era nada comparada con la humildad forzada que sentía en ese momento. Sofía escuchaba los sutiles sonidos del edificio asentándose a su alrededor, el crujido ocasional de la madera, el chirrido distante del metal. Cada ruido era información que procesaba evaluando el riesgo. El silencio de Pedro era casi tan fuerte como los sonidos del colapso. Sentía su presencia allí, su respiración aún irregular, su quietud tensa. Parte de ella todavía hervía con el recuerdo de sus palabras en la reunión, de su desprecio calculado. Pero otra parte, la entrenada para emergencias, veía solo a un ser humano asustado que necesitaba mantenerse en calma. Su prioridad era la supervivencia de ambos. La batalla por el edificio tendría que esperar. En esa bolsa de oscuridad y polvo eran solo dos náufragos esperando rescate, y ella era, por defecto, la capitana de aquel barco improvisado. El tiempo en aquella bolsa de oscuridad parecía estirarse y encogerse de forma errática. Pedro perdió la noción de los minutos, quizás horas. El silencio era interrumpido solo por el sonido de su propia respiración y el ocasional ruido distante del edificio asentándose. Observaba a Sofía. Ella permanecía sentada, casi inmóvil, su respiración calmada y regular. Parecía estar meditando o durmiendo con los ojos abiertos, pero él sabía que no era el caso. Su quietud era la de un animal salvaje escuchando el bosque, atenta a cada señal de peligro. Él, que vivía en un estado de agitación constante, de movimiento perpetuo de un negocio a otro, sintió una envidia profunda por esa capacidad suya de simplemente estar, de habitar el momento presente, aunque ese momento fuera aterrador. Su propia mente era un torbellino de escenarios catastróficos, de llamadas perdidas, de acciones cayendo, pero allí, bajo el arco de piedra, nada de eso importaba. De repente, Sofía levantó ligeramente la cabeza, su cuerpo tensándose. Pedro contuvo la respiración, su corazón latiendo descontroladamente. «Escucha», susurró ella. Él aguzó el oído, pero solo oyó el zumbido en sus propios oídos, el sonido del miedo. Luego, muy a lo lejos, lo oyó también, un sonido ahogado y rítmico, casi imperceptible.
Golpes. Alguien estaba golpeando una viga o una tubería. El sonido de la esperanza era frágil, distante, pero inconfundible. Sofía sacó una pequeña llave inglesa de su cinturón y con una fuerza precisa comenzó a golpear el arco de piedra sobre ellos, en una secuencia de 3 golpes cortos. Pausa. 3 golpes cortos. Código Morse improvisado. Respuesta. Vida. Y en aquel ritmo metálico, en aquella comunicación primitiva, Pedro sintió la primera oleada de alivio genuino barrer su cuerpo. Una ola que lo dejó temblando, no de miedo, sino de una gratitud abrumadora. Los golpes de respuesta desde el exterior se hicieron más fuertes, más cercanos. Eran sonidos de trabajo, de metal siendo cortado, de piedras siendo removidas con cuidado. El rescate estaba en camino. Pedro sintió un deseo abrumador de gritar, de llamar, pero miró a Sofía y vio su calma inquebrantable. Ella seguía respondiendo a los golpes con su secuencia rítmica, una comunicación paciente y disciplinada. Comprendió que su pánico sería inútil, quizás incluso peligroso. Su liberación dependía ahora no de su impaciencia, sino de la pericia metódica de los hombres de fuera y de la mujer a su lado, que parecía entender el lenguaje de aquel edificio herido. La gratitud que sentía era tan intensa que lo dejaba sin aliento. Una deuda que sabía que nunca podría pagar con dinero. Le debía la vida, pero, más que eso, le debía la visión de un mundo que él nunca había sabido que existía. El tiempo siguió arrastrándose, pero ahora era un tiempo lleno de la promesa de liberación. La luz de la linterna de Sofía comenzó a debilitarse, su batería dando señales de agotamiento. En lugar de ansiedad, aquel oscurecimiento gradual trajo una extraña intimidad al espacio confinado. Podían oír las voces de los rescatistas, ahogadas pero discernibles. Sofía dejó de golpear con la llave. Su trabajo como faro había terminado. Apoyó la cabeza contra la fría pared del arco, cerrando los ojos por primera vez. Su cuerpo finalmente acusando el cansancio y la tensión. Pedro la observó en ese momento de vulnerabilidad y el último vestigio de su arrogancia se disolvió. Allí estaba ella, la mujer que había humillado, la responsable de su supervivencia, exhausta pero invicta. Y él, el hombre que había venido a demoler, sintió el deseo abrumador de construir algo en ese silencio, un puente de respeto. «Sofía», dijo, su voz baja rompiendo el silencio expectante. Ella abrió los ojos lentamente, el cansancio visible en la profundidad de su mirada. Él vaciló, buscando palabras que no estuvieran vacías, que pudieran empezar a llenar el abismo que él había creado entre ellos. «Lo que dije en la reunión sobre tu objetividad fue inaceptable y estúpido. No era una disculpa elocuente, pero era la verdad más cruda que podía ofrecer en ese momento. Estaba equivocado. Sobre todo, no esperaba el perdón, quizás ni lo merecía, pero necesitaba decirlo. Allí, en esa oscuridad compartida, antes de que las luces del mundo exterior volvieran a separarlos en sus roles predefinidos. Su confesión era una pequeña viga de madera intentando apuntalar la estructura derruida de su propia integridad. Sofía lo escuchó y su expresión permaneció ilegible por un largo momento. Luego, un suspiro casi imperceptible se le escapó. «Lo sé», dijo, su voz cansada pero desprovista de rabia. «El miedo vuelve estúpida a la gente. Y usted tenía miedo. Miedo de perder el control, miedo de que su proyecto fracasara. No lo estaba disculpando, pero le estaba ofreciendo una comprensión que lo desarmó por completo. Ella veía más allá de su crueldad, veía la inseguridad que la alimentaba. En ese momento, bajo el arco de piedra que les había salvado la vida, ella le ofreció no el perdón, sino algo quizás más valioso, el reconocimiento de su humanidad falible. Y fue esa comprensión silenciosa
Esa ausencia de juicio en medio de los escombros, lo que cimentó el cambio dentro de Pedro de una forma que ninguna reunión del consejo jamás podría lograr. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad suspendida en el polvo y la oscuridad, un haz de luz potente atravesó una abertura recién creada en los escombros. Manos enguantadas apartaron con cuidado los últimos trozos de cascotes. ¿Pueden oírnos?, gritó una voz desde el otro lado. Sofía respondió, su voz ronca pero firme, confirmando que estaban ambos vivos, aunque atrapados. El proceso de rescate fue lento, metódico, cada piedra retirada con un cuidado infinito. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, ayudaron a Sofía a salir primero. Al emerger a la luz del día, al aire fresco y a los rostros preocupados de sus trabajadores, parpadeó, desorientada pero entera. Luego fue el turno de Pedro. Al ser sacado hacia la luz cegadora, sintió una oleada de alivio tan abrumadora que casi le hizo perder el equilibrio. Vio a Sofía, cubierta de polvo pero de pie, dando instrucciones a los bomberos, ya de vuelta en su papel de mando. Sus miradas se cruzaron por un breve instante por encima del caos, un reconocimiento silencioso de lo que habían compartido. Días después, el lugar de la obra estaba silencioso, aislado por cintas de seguridad, esperando evaluaciones y decisiones. Pedro regresó, no en su coche de lujo, sino en un vehículo discreto. Traía consigo no abogados, sino 2 vasos de cartón con café caliente. Encontró a Sofía junto a la cinta de aislamiento, mirando el edificio herido con una expresión indescifrable. Le extendió uno de los vasos. Ella lo aceptó en silencio. En lugar de palabras, él desenrolló un gran proyecto sobre el capó del coche. No era el plano de demolición ni el de su rascacielos. Era un plan detallado y respetuoso para la restauración completa del edificio histórico, integrándolo en un nuevo espacio comunitario que fusionaba lo antiguo y lo moderno. Sofía miró el diseño, luego lo miró a él. Un entendimiento profundo pasó entre ellos, más fuerte que cualquier contrato. Las clases de restauración, dijo ella, con un atisbo de sonrisa en los labios, empiezan a las 8, y esta vez traiga su propio casco. La batalla por el edificio había terminado. La construcción de algo nuevo, ladrillo a ladrillo, apenas estaba comenzando.